¿Cuáles son las disposiciones de la Ley de Ingresos en México para el 2024? Quédate, somos Estrategia Crítica, el programa de análisis del Observatorio Mexicano de la Crisis. Como ya les mencioné, hoy en Estrategia Crítica vamos a hablar de todo lo que se viene para el 2024 para México en cuanto a su presupuesto y la ley de ingresos. Para eso nos acompaña nuestra directora ejecutiva, la doctora Artemisa Montesilvan. Bienvenida, doctora, aquí al Observatorio Mexicano de la Crisis. Hola Karen y un saludo a toda nuestra audiencia que nos acompaña como todos los lunes en este nuevo episodio de Estrategia Crítica. Recuerden, si les gusta este video, denle like, compartan con todos sus grupos y redes y suscríbanse a nuestro canal, que todo nos ayuda con el algoritmo. Pero sobre todo, quédense al final para escuchar nuestro dato curioso del día de hoy. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del Poder Ejecutivo Federal, presentó a la Cámara de Diputados el paquete económico para el 2024. Esta entrega marca el cierre de la gestión financiera de la actual administración de Manuel López Obrador. El gasto neto total asciende a 9.066.000 millones de pesos, lo que significa un incremento del 4.3% real respecto a lo aprobado para el 2023. El incremento de ingresos derivados de financiamiento, deuda, es del 41% anual en términos reales y representa el 19.2% de los ingresos presupuestarios. El gasto en pensiones ascenderá al 1.5 billones de pesos. En total se gastarán 1.99 billones en pensiones, que es el 22% del gasto total. El costo financiero de la deuda estimada para el 2024 es de 1.3 billones de pesos, un incremento del 11.8% respecto al último año previo. Bueno, doctora, ya para iniciar este análisis del día de hoy, el gobierno de México pues presenta su último presupuesto, pero antes de eso pues yo quisiera que usted nos diera como ese análisis de cómo va la economía mexicana hasta este momento. Esta es una pregunta muy interesante porque precisamente el instrumento más importante que tiene el gobierno pues para la realización de su política pública es lo que se llama el paquete económico, que consiste de pues estas dos dimensiones, una que es la ley de ingresos y otra que es el presupuesto. Y bueno, todo eso en función de, como tú bien señalas, de la situación económica del país. En este momento, lo que hemos podido ver en el país en los últimos 4 o 5 años, pues es que se ha mantenido una relativa estabilidad económica a pesar de las circunstancias que se dieron en los últimos años. Entonces, bueno, pues empezamos por ver que el sexenio empieza con una caída, donde prácticamente se llega a un crecimiento cero. Es en el primer año de la administración. Después nos vamos a encontrar con lo que es el COVID. Eso representó una caída significativa, no solo en México, sino en el mundo de la economía. La economía en México cayó a menos 8.3%. Y después vemos una recuperación en los años subsiguientes a 5 y a 3.8. Y ahora, bueno, pues nos encontramos en este proceso ya como de de una estabilización de la economía, sin grandes avances, pero también hasta el momento sin grandes retrocesos. Como hemos analizado ya en otro episodio de Estrategia Crítica, uno de los principales elementos que han destacado en esta economía o en este contexto económico ha sido el tipo de cambio, que se ha mantenido no solo estable, sino que ha generado pues se ha apreciado frente al dólar el peso. Entonces eso da también una sensación de mayor estabilidad, sobre todo en materia de lo que son las importaciones, que son un componente muy fuerte de lo que es la economía mexicana. El otro tema fue, pues tuvimos la inflación, que como en el resto del mundo creció, también aquí tuvimos un crecimiento inflacionario muy fuerte y ahora pues nos encontramos también en un proceso de estabilización en materia de la inflación, aunque cabe señalar y siempre destacar que
en lo que se refiere a alimentos, pues sigue la tasa de inflación bastante alta, tanto en México como en el resto de los países. Entonces, pues esto es lo que podríamos resumir como un entorno estable, pero pues con algunos elementos de preocupación, por ejemplo, que se pueda reactivar la inflación. Tenemos también los precios de la gasolina se han mantenido relativamente estables, aunque bien, sí ha habido un incremento significativo del inicio del sexenio a la fecha, que empezó con 18 pesos el litro más o menos de gasolina y ahora nos encontramos entre 23, 24. Entonces, la gasolina también siempre es un referente en México en función de que pues gran parte del transporte de mercancías, de bienes, servicios e incluso de personas se realiza por la vía terrestre, de carreteras, y entonces, pues ahí vemos siempre un impacto de los precios de la gasolina y del resto de la economía. Entonces, pues este es el panorama con el que nos encontramos ya prácticamente en el cierre de este sexenio que termina el próximo año, en el 2024. Bueno, doctora, y ahora pues me gustaría que que usted nos hiciera una aclaración sobre dos términos. ¿Cuál es la diferencia entre la ley de ingresos y el presupuesto, que son dos caras de la misma moneda, pero hay una confusión entre estos términos? La confusión se da porque por lo regular la gente siempre asocia o se relaciona y vincula con un solo término, que es el de presupuesto. Pero como bien dijiste al inicio, de lo que hablamos es del paquete económico. El paquete económico tiene lo que es la ley de ingresos, que es esencialmente de dónde va a obtener el gobierno el dinero que va a gastar. Y el presupuesto es cómo va a gastar ese dinero. La ley de ingresos es sumamente importante porque es precisamente ahí donde se establecen temas como las reformas fiscales o las misceláneas fiscales, también establece los montos de deuda y otro factor que es muy importante en el caso de México, como es un país exportador de petróleo, se establece también el que se considera como el precio base de referencia para el barril de petróleo como parte de los ingresos del gobierno, y a partir de eso pues ya se genera como un cálculo de cuánto dinero tendrá disponible el gobierno, que después es el que se asigna en la otra cara de la moneda, que es el presupuesto de egresos. Bueno, doctora, y entonces ahora sí ya hablemos de ese paquete económico que pues el gobierno de México presentó. ¿Cuál es esa última ley de ingresos para México de esta administración y cuáles son los aspectos claves de esta última ley de ingresos que se ha presentado por el gobierno de México? Vemos una continuación de lo que se ha presentado a lo largo de esta administración. El tema más importante que cabe destacar es pues que finalmente no se dio nuevamente una reforma fiscal, que México hace años que requiere de una reforma fiscal prácticamente desde la década de los 70, y vemos que bueno, finalmente esta administración termina sin realizar una reforma fiscal. Y siempre es muy importante señalar que una reforma fiscal no es necesariamente subir los impuestos, sino es reorganizar la política fiscal de manera que los ingresos del gobierno pues tengan una diversificación de dónde se obtienen, que se hagan ajustes a lo mejor de lo que se llama una fiscalización progresiva, es decir, cómo se va a cobrar impuestos por distintos niveles de ingreso o pues a partir de las modificaciones que va teniendo la propia economía. Eso es algo que no hemos visto desde hace mucho tiempo, si bien es cierto que una de las promesas del actual presidente fue precisamente que no iban a subir los impuestos, pues siempre es este malentendido pensar o asociar reforma fiscal con alza de impuestos, que no es necesariamente el caso, sino simplemente un ordenamiento de los impuestos, de dónde vienen y cómo se pueden diversificar las fuentes de los impuestos. Entonces vemos que no hay nuevos impuestos y hay algunos aumentos. El más importante es el que se le va a dar el impuesto que se cobra a los ahorradores que invierten en CETES o en bonos gubernamentales. Ahí el impuesto era de 0.15 y ahora pues va a subir a 0.5. Entonces ahí tenemos este impuesto. Se había propuesto
que subiera a 1.48, pero al final se quedó en punto 5. ¿Qué otra modificación vemos? Bueno, pues también vemos algo que tiene que ver directamente con lo que estábamos hablando del precio del petróleo, que tiene que ver con cómo se va, que cuando el gobierno realice ah, operaciones de venta, de transferencia de bienes, derechos u obligaciones de las empresas productivas del Estado, que esencialmente en nuestro caso son dos, Pemex y CFE. Estas empresas, si venden sus bienes o realizan una operación, esa no se va a considerar gravable, es decir, no se va a cobrar un impuesto por la venta de esos bienes. En ese sentido, pues estas dos modificaciones son significativas. La primera, porque, bueno, una de las políticas del Estado había sido, pues, la promoción del ahorro, incluso por eso se crearon instrumentos como CETES directo, etcétera. Y bueno, en la medida en que se grava el ahorro, pues hay una cierta, se desincentiva el ahorro porque la gente, pues, ve grabado el poco rendimiento que dan los instrumentos y sobre todo en momentos de inflación creciente, a veces nos encontramos incluso con tasas negativas, lo que significa que un impuesto pues todavía disminuye más el rendimiento en materia de ahorro. Y por su parte, en lo que se refiere a las empresas del Estado, pues es de llamar la atención, vamos a decir así, habrá que estar muy atentos a qué se refiere exactamente este no gravar la enajenación de bienes por parte de las empresas productivas del Estado, que si bien son entidades con una naturaleza propia, aún así representan parte del patrimonio de los mexicanos y es muy importante pues saber por qué específicamente la enajenación quedó no sujeta a gravamen. Entonces estas son de las más importantes. Otro tema que ha estado en las noticias en los últimos días es precisamente la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial. Eran 14 fideicomisos, de los cuales desaparecen 13. Ya habíamos visto también en esta administración la desaparición de fideicomisos de distintas dependencias, por ejemplo, el del entonces CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y algunos otros que después han tenido repercusiones en la forma en que funcionan estas instituciones, por ejemplo, todo el tema de las becas en CONACYT, que ahora pues, ya no cuentan con la disponibilidad de los recursos. Entonces, el tema de los fideicomisos, como hemos visto, pues ha generado incluso protestas. Estamos frente a un paro de labores por parte del Poder Judicial en México. Y bueno, pues ahí es donde podemos ver las interconexiones que se dan entre la dimensión económica y la dimensión social y política. Y finalmente, otro asunto muy importante que cabe destacar es la creación de 3 fideicomisos. Estos no desaparecen, sino se crean 3 fideicomisos en beneficio de las Fuerzas Armadas, en particular para la administración de los aeropuertos que se han cedido a estas dependencias. Y también, bueno, pues ahí parte del argumento para la extinción de los fideicomisos era pues que no eran los espacios de manejo de recursos más transparentes. Resulta entonces curioso pues que se creen específicamente estos 3 fideicomisos y queden en manos de las Fuerzas Armadas. Otro tema que es de destacarse en la ley de ingresos es que pese a que se había hecho un compromiso de que no se adquiriría nueva deuda, pues en este caso sí va a haber una emisión de deuda de 2 billones de pesos. Doctora, dentro de esa ley de ingresos, ¿qué sectores o grupos económicos o exactamente sectores económicos pueden recibir mayores ingresos para el próximo año? Lo que vemos es en realidad el perfil de la obtención de recursos. Nos está hablando de que bueno, por esto mismo que vimos la configuración
de dónde se están obteniendo los recursos. Bueno, pues por una parte vemos que va a haber más emisión de deuda, pero esa deuda además va a tener un incremento en la tasa impositiva. Eso quiere decir, es una doble entrada de dinero, vamos a decir, para el gobierno en este caso, porque emite la deuda en forma de bonos y CETES y además sube el impuesto sobre los rendimientos de esa deuda. Entonces, vamos a suponer, alguien que tiene 100 pesos de la deuda, ahora va a dar esos 100 pesos al gobierno por la forma de la deuda, pero cuando reciba los rendimientos, el rendimiento va a ser un poco menor porque una parte de ese rendimiento también va a ir al gobierno en forma de impuestos. Entonces ahí es una parte de lo que estamos viendo como la estrategia de obtención de recursos. El otro tema pues tiene que ver precisamente con la extinción de los fideicomisos, pues es una forma de abrir, vamos a decir, como cajas donde había dinero guardado, pues el gobierno en ese momento ya tiene acceso a ese dinero que estaba guardado y la creación de fideicomisos, pues es en cierta forma para blindar algunas de las obras que se han realizado en esta administración en materia aeroportuaria y otras obras como el Tren Maya, etcétera, que ya veremos cuando hablemos del presupuesto, pues siguen siendo aquellas que jalan muchísimos más recursos de recursos públicos. El otro aspecto que podemos ver, pues es también el tema de las empresas productivas del Estado, y ahí pues exactamente tendremos que ver a qué se refiere. Es una forma también de transferir recursos, ya que si realizan una venta de algún bien, entonces como no es gravable, entonces no solo obtienen digamos, obtienen el precio entero del bien, porque ya no tendrían que pagar impuestos, entonces es otra forma de financiamiento. Lo que estamos viendo entonces es como que esta ley de ingresos está creando una serie de mecanismos que permiten que más dinero se quede dentro de las arcas del gobierno a partir pues tarifas y de diseños institucionales, vamos a decir, y financieros. Y en cuanto a esta ley de ingresos, y usted como analista del Observatorio Mexicano de la Crisis, ¿cuáles son esas preocupaciones que se han presentado, que también han dicho en la opinión pública respecto a la ley de ingresos? Ha habido una serie de preocupaciones que muchas veces tienden a ignorarse a veces porque, bueno, se piensa que tienen más un carácter político que realmente económico. Como ya habíamos citado, pues la principal y la que más ruido ha causado, pues es precisamente esta de los fideicomisos del Poder Judicial, sobre todo porque los integrantes del Poder Judicial pues se han organizado y han generado una serie de protestas, el paro del que ya estamos hablando y vamos a ver algunas manifestaciones, hemos visto algunas en días pasados, seguiremos viendo. Ese es un tema muy importante que además, aunque tiene un origen económico, pues también se ha politizado y ha intervenido incluso con declaraciones distintos actores políticos, incluido el propio presidente de la República. Ese es el que más ha llamado la atención, pero hay otros que son importantes. El tema de la deuda es un tema central en México, es algo que había crecido muchísimo en los últimos 2 sexenios y que, bueno, finalmente habíamos podido ver un descanso en esta administración. A ver si incluso se habían hecho algún tipo de negociaciones de la deuda que pues sí habían ampliado el monto que se debía pagar, pero no, pero dentro de ciertos límites. Ahora pues ya vemos una emisión directa de deuda de 2 billones que pues habrá que seguir la pista ahora en la asignación presupuestaria, pero podemos intuir que seguramente irán a las obras insignias de esta administración. Y bueno, pues vemos que no se ha hecho una corrección en cosas como precisamente los fideicomisos para apoyar la ciencia y la tecnología de que hablamos de CONACYT o algunas otras áreas que hubiera valido la pena reconsiderar si los fideicomisos que se habían extinguido
sí eran lo bastante funcionales para mantener o recuperar algunos programas. Entonces, pues estos son los principales temas que vemos aquí. Y bueno, pues es lo que nos ayuda a entender también que la política económica va más allá de la dimensión del dinero y tiene impactos siempre sociales y sobre grupos específicos en el ejercicio de la política pública en general. Bueno, doctora, y en relación a esta ley de ingresos que se presentó, ¿cuáles son esas perspectivas o expectativas económicas que hay para México para el próximo año y en general para el futuro de la economía mexicana? Es una muy buena pregunta, Karen, porque nos encontramos en un entorno de alta volatilidad, como ya lo hemos discutido en los otros episodios de estrategia crítica. La guerra en Medio Oriente que ha comenzado en los últimos días, la guerra de Ucrania que continúa, pues están presentando escenarios de gran inestabilidad, pero no nos tenemos que ir tan lejos para ver lo que está sucediendo en términos de conflictos y de riesgos para la economía mexicana. Tenemos todo el tema de la migración que ha crecido en los últimos meses. Tuvimos el cierre de los fronterizo en el norte con los puentes donde se retrasó muchísimo la entrega de las mercancías. Tenemos pendiendo sobre nosotros todavía la amenaza de la inflación que se puede reactivar. Nos acercamos a un cierre de año que puede traer muchas complicaciones una vez más para la cadena de suministros, pero también para los precios de los energéticos y sobre todo, pues las elecciones del próximo año, no solo en México, sino también en Estados Unidos, donde finalmente, pues México se ha convertido en el centro de los debates. Todo eso tiene impactos, ya lo vimos en los pasados días. Esta estabilidad de la que hablábamos con respecto al dólar ha empezado a depreciarse el peso frente al dólar, precisamente por los acontecimientos recientes. Entonces nos encontramos en un entorno incierto y precisamente la intención del presupuesto y de la ley de ingresos es no solo pensar dónde voy a obtener dinero y después cómo lo voy a gastar, sino cómo puedo blindar mi economía, cómo puedo protegerla de pues los choques externos y de las distintas amenazas que están. Otro de los temas que se planteó también en esta ley fue que se había puesto un nivel muy bajo para el precio del petróleo, cuando pues estamos viendo que ya prácticamente está en los $80 y subiendo, y la ley lo pone por debajo de los $60. Entonces, ahí también siempre se levanta una suspicacia porque ya sabemos que el trato que se le da al dinero que entra por excedentes petroleros tiende a ser bastante discrecional porque precisamente no está presupuestado tal cual. Entonces aquí hay que poner mucha atención también sobre esos temas. Hay que evitar las tentaciones de gastar más dinero en los procesos electorales de los que se debería, en publicidad, en propaganda, y realmente orientar esos recursos a la solución y atención de los problemas que nos encontramos y prevención en materia. Tuvimos una sequía muy fuerte este año también. Eso puede tener impacto en la producción agropecuaria y ese impacto puede tener un efecto negativo en los precios de los alimentos, por ejemplo, el año pasado. Entonces, digamos que estamos en un entorno que parece estable, pero si dijéramos que es el clima, diríamos estable, pero con turbulencias y posibles tormentas para el próximo año. Bueno, doctora, y en este contexto en el que pues, usted nos hizo todo este análisis y ya para finalizar, ¿cuál es esa conclusión y cuál es ese dato curioso que nos prometió a todos para ya finalizar este análisis? La principal conclusión es, una vez más, el tema de la ley de ingresos y el presupuesto es un tema que nos compete a todos y muchas veces realmente pasa de noche en los debates, muy poca gente lo conoce, es algo que se queda en la Cámara
de Diputados, ahora pasa a la Cámara de Senadores, porque así es como está establecido en la Constitución. El Ejecutivo propone y es el Legislativo el que lo aprueba y lo modifica en su caso. En este caso tuvo muy pocas modificaciones. Y bueno, pero el dato curioso sería para que esta ley de ingresos, como se presentó, tuvo 700 reservas. Y de esas 700 reservas, es decir, comentarios u objeciones o modificaciones que se hicieron, solo se aprobaron 3. Entonces, bueno, pues ese es el dato curioso sobre nuestra ley de ingresos. No olviden seguirnos en todas nuestras redes y compartir este video. Bueno, doctora Artemisa, muchas gracias por este análisis tan completo, como siempre. No olviden, como nos dijo la doctora, suscribirse a nuestro canal, comentar, dejar todas sus preguntas sobre la ley de ingresos, sobre el presupuesto de México, que nosotros le estaremos respondiendo. Somos Estrategia Crítica, tenemos muchísimos programas que se vienen. Entonces, así que pendientes todos los lunes a las 6 de la tarde por el Observatorio Mexicano de la Crisis. Hasta luego.